El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que hay una probabilidad bastante elevada de que sea necesario revisar a la baja la cifra de 2,6% de crecimiento del Producto Interno Bruto que se había previsto para 2026 y ubicarla en el entorno de 1,8%, que es lo que está proyectando el Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE. En entrevista con La Diaria por su edición aniversario, Odone reconoció que se deberán aplicar recortes temporales de gasto público por la situación fiscal que empeora debido al menor crecimiento de la producción nacional. El presidente de la República, Yamandu Orsi, viajó esta mañana a Colombia para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional. El Banco Interamericano de Desarrollo presentó al gobierno el informe de impacto económico del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en el que prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,5% en los próximos años. Los sindicatos industriales le plantearon a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, su preocupación por la situación del sector y le presentaron propuestas para el desarrollo nacional previo a una entrevista con el presidente de la República, Yamandu Orsi, que se concretará a mediados de mayo. Se sortearon los grupos de la primera fase de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026, con suerte dispar para los elencos uruguayos. Los equipos grandes de nuestro país serán cabeza de serie. En el grupo B, Nacional debutará ante Coquimbo Unido de Chile, como visita, para luego enfrentar en el Gran Parque Central a Deportes Tolima de Colombia y luego visitar a Universitario de Perú. Mientras que por el grupo E, Peñarol en el debut visitará Independiente Santa Fe de Colombia para luego recibir a Platense de Argentina y cerrar la primera ronda de visita ante Corinthians en Brasil. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró que un total de 972 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2025, la mayoría líderes indígenas, ambientalistas e integrantes de organizaciones sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Info Capital. Comenzamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo, con un cielo nuboso, los vientos soplando del noreste y este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 29 grados. Para mañana, Inumet habla de un cielo cubierto, nuboso, precipitaciones, eso está clarísimo, tormentas, aunque mejorando, dice Inumet, con vientos soplando del noreste al suroeste entre 20 a 40 kilómetros por hora, probables rachas fuertes asociadas a tormentas, una máxima anunciada de 24 grados, una mínima de 17 y el domingo algo nuboso a nuboso, vientos del sureste al noreste, soplando entre 10 a 30 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 24 grados y una mínima de 14. En el inicio ya nos vamos a la Intendencia de Montevideo, está sucediendo algo muy importante, se está presentando la estrategia anual y quinquenal que tiene la Intendencia en materia de género y allí está nuestra periodista Angie Álvarez. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida, buen mediodía para ti. Así es, Rosy, se presentó hace unos minutos la estrategia quinquenal en materia de género de la Intendencia de Montevideo y estamos junto a Fiorella Buceta, quien es directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia. ¿Qué aportes trae este plan quinquenal, digamos, que es el énfasis que tiene que poner la Intendencia? Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. En realidad los énfasis son un poco lo que contamos en la presentación. Principalmente nuestro foco está en la atención a la violencia con servicios especializados en todo el territorio de Montevideo. Contamos con 14 servicios, 14 como una mujer y otros servicios complementarios también en atención a la violencia para mujeres con discapacidad, para hombres que deciden dejar de ejercer violencia. El número 365 que funciona como complementario a las como una mujer, cuando las como una mujer no están, el servicio 365 está los 365 días del año. Y bueno, los énfasis son también seguir trabajando en la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Para eso estamos Fortalecidas Juntas, que se pueden presentar mujeres de todo el territorio de Montevideo a presentar proyectos que tengan que ver con la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.
no es un fondo para emprendimientos económicos, sino que tiene que ver con el fortalecimiento barrial, el fortalecimiento de las mujeres en territorio, que es lo que ya hacen, pero lo que hacemos en esta oportunidad es que ese fondo se presenta en ese fondo para fortalecer los mecanismos. Se han presentado mujeres de los asentamientos, mujeres de diferentes colectivos, mujeres que tocan el tambor, mujeres que hacen cultura en diferentes barrios, y lo que se le hace es otorgarle un premio, hacer capacitaciones y apoyo en género, con perspectiva de género siempre, y bueno, lo que hace es generar comunidad, ¿no? Y que las mujeres se fortalezcan en su barrio. También vamos a desarrollar un plan departamental de cuidados, que es el énfasis que va a desarrollar esta administración en coordinación con el Gobierno Nacional. Ya estamos en comunicaciones con ellos y con ellas, coordinando estrategias, y ahora empezamos una etapa de relevamiento de la información y diagnóstico para después implementar a lo largo del año el plan departamental de cuidados, que ya tenemos además muchas demandas, ¿no? De diferentes programas que tiene la Intendencia, como en los CEDEL, por ejemplo, que las mujeres van a producir ahí, bueno, no tienen dónde dejar a sus hijos e hijas mientras trabajan. También en el barrio inclusivo, las mujeres que están complementando con el Departamento de Desarrollo Ambiental la limpieza en Montevideo también nos plantean que para sostener el trabajo precisan espacios de cuidado para sus infancias. Mencionaron la interseccionalidad, imagino que eso también debe tener que ver pensando en cuáles son los lugares donde más se necesitan tareas de espacios de cuidado. Sí, y sin duda uno de los énfasis es trabajar con las mujeres más vulneradas, ¿no? Nosotros trabajamos con todo tipo de mujeres y con colectivos que están organizados y con mujeres en el territorio, con agentes comunitarias que promueven la perspectiva de género en el territorio, y la interseccionalidad es uno de nuestros elementos con los que vamos a trabajar. No es lo mismo ser mujer con discapacidad, ser mujer afro, ser mujer que tiene problemas de cuidados, ser una mujer que está en situación de violencia, la ascendencia étnico-racial. Y bueno, demás situaciones que nos pasan a las mujeres, nos atraviesan, que complejizan nuestras posibilidades de acceder a los diferentes programas, acceder a una vida digna. Y bueno, en ese foco y esa intersección vamos a trabajar con los equipos técnicos en capacitarlos en la perspectiva interseccional para seguir abordando y hacer una política mucho más cercana a la realidad que viven las mujeres. Quiero hacerte una última pregunta y breve, pero se está pensando en un plan de transporte metropolitano, en su renovación, digamos, y hablaron de transversalizar la perspectiva de género. ¿Cómo se va a llevar a este espacio específicamente? Se está hablando de un soterramiento el 18 de julio. Bueno, ahí hay experiencias, por ejemplo, en otros países que cuando se implementan corredores de movilidad, desde el inicio se habla con lo que tiene que ver con género, se conversa porque justamente también hay elementos de cuidado que tienen que ver con cuando te trasladas de un lado a otro, cómo conectás en los lugares que hay, por ejemplo, CAIF, instituciones educativas, para que la mujer sea más fácil llegar a esa terminal. Hay toda una lógica, es ponerse la perspectiva, ¿no? ¿Se está pensando en la prevención de situaciones de violencia en el transporte? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con el acoso en el transporte público, y esto va a ser parte de nuestra línea de trabajo. Vamos a pedirle al director de movilidad, ya estamos en contacto y trabajamos específicamente en la violencia. La semana pasada estuvimos haciendo una nota también que tenía que ver con el acoso dentro del transporte. Nosotros tenemos protocolos de actuación que sin duda en el transporte metropolitano, en este nuevo proyecto, vamos a estar trabajando con los diferentes departamentos y ministerios nacionales para poder abordar que el proyecto se lleve adelante con una mirada de género desde el inicio. Muchas gracias, Fiorella, por recibirnos. Conversábamos entonces, Rosy, con Fiorella Buceta, quien es directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Volvemos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Angie. Otros temas, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo en La Diaria que hay una probabilidad bastante elevada de que sea necesario revisar a la baja la cifra del 2,6% de crecimiento del Producto Interno Bruto que se había previsto para este año y ubicarla en el entorno de 1,8%, que es lo que está proyectando el índice mensual de actividad económica. El ministro de Economía, Gabriel Odone, reconoció que deberán aplicar recortes temporales de gasto público por la situación fiscal que empeora por menor crecimiento del PIB. Dijo que se precisa inversión privada y no hay que dar señales negativas que afecten decisiones de negocios, como algunas iniciativas sobre regulación de mercado laboral y respecto a nuevos impuestos. En el diálogo con La Diaria destacó que junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira,
explicará a la militancia de izquierda las medidas que se adoptan, así como para habilitar un mecanismo para recibir comentarios y críticas en respuesta a lo que se maneja como desilusión entre los militantes de izquierda. Consultado sobre indicadores que muestran un crecimiento menor al esperado, O'Donnell dijo que están esperando que salga el resultado de cuentas nacionales, que se divulgará el próximo lunes, y en función de eso van a estar evaluando la ratificación o la rectificación del crecimiento. Para 2025 se esperaba un crecimiento del PIB de 2,6%, pero tiende a 1,8% y ese desfasaje se ve también para este año. Hay una probabilidad bastante elevada de que revisemos a la baja el crecimiento previsto para 2026. Dijo que además de revisar la proyección del PIB, están evaluando variables para poder trazar una revisión incluso de otras variables como las metas fiscales. Consultado sobre si en el proyecto de rendición de cuentas puede haber algún tipo de medida de recorte de gasto, O'Donnell respondió: no podemos descartar ninguna medida, hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir. Agregó que en esa postergación de gastos no estarían las políticas sociales. El presidente de la República, Yamandu Orsi, viajó esta mañana a Colombia para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hablamos de la CELAC, en la que Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore del bloque regional. El encuentro, que se desarrollará este sábado en Bogotá, corresponde a la 10ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno y comenzará sobre la hora 10 de Uruguay. Está previsto que Orsi intervenga en la sesión plenaria durante la tarde y luego mantenga una audiencia privada con su par de Colombia, Gustavo Petro. Antes de partir, el mandatario transfirió el mando a la vicepresidenta Carolina Cose, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo de forma interina durante su ausencia. Según informó el gobierno de Colombia, durante la cumbre se concretará el traspaso de la presidencia pro tempore a Uruguay y se avanzará en la adopción de la denominada Declaración de Bogotá, en la que los Estados miembros reconocerán los avances del último año en materia de integración regional, cooperación, promoción de la paz y fortalecimiento del multilateralismo en América Latina y el Caribe. Además, se definirán las prioridades que orientarán el trabajo del mecanismo en el próximo periodo, según señalaron desde el gobierno colombiano. Se espera que el presidente Orsi regrese al país en las primeras horas del domingo, una vez finalizada la cumbre y concretado el traspaso de mando a Uruguay. El Banco Interamericano de Desarrollo presentó al gobierno el informe de impacto económico del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es una herramienta fundamental para conocer en detalle las consecuencias que va a tener esta asociación en los próximos años y definir así eventuales medidas de mitigación de los impactos negativos. Como primera consecuencia enumerada en el informe, en comparación con el año 2023, el consumo privado crecerá 2,5% una vez que pasen los primeros años de la implementación paulatina. El impacto también se sentirá en la tasa de desempleo, ya que se producirá una reducción de 2 puntos porcentuales, y también en el de la pobreza, en donde impactará con una baja de 8,4%. En cuanto a las exportaciones totales, la estimación es que crezcan 3,1%, mientras que las importaciones lo harán 2,2%. Si se toma en cuenta exclusivamente el comercio bilateral con la Unión Europea, la estimación del BID establece que las exportaciones crecerán 12,1% y las importaciones 38,3%. Todos los sectores de la producción uruguaya van a crecer, aunque algunos más que otros. En el podio están la carne bovina 4,8%, las semillas oleaginosas 4,2% y los químicos 3,7%. Siguen los aceites, las grasas y la ganadería 3,4%, los productos electrónicos y otros productos animales 3,2%, el cuero 3%, los servicios empresariales y el algodón 2,8%, madera, papel y transporte 2,6% y seguros 2,5%. La lista sigue con el resto de los sectores que muestran un crecimiento de hasta menor al punto porcentual. Por ejemplo, se entiende que los textiles crecerán 0,1% y el arroz 0,4%, pero también están incluidos aquellos en los que la producción caerá. El informe también señala que crecerá el comercio dentro del bloque sudamericano. Las exportaciones de Uruguay y Argentina, por ejemplo, crecerán 2,6% por arriba del crecimiento esperado de las exportaciones desde Brasil y Paraguay. Las ventas al país norteño subirán 0,8% por debajo de Argentina y por arriba de Paraguay.
Respecto a este último, se estima un crecimiento de 0,5% por debajo de lo que exportarán los dos grandes. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, volvió a reportar concentraciones de trialometanos en el agua potabilizada por OCE que superan el máximo establecido en la normativa. 8 de 11 muestras analizadas en el departamento de Montevideo el 4 de marzo indican incumplimientos en los parámetros de trialometanos, que son químicos que derivan del proceso de potabilización con cloro. De esta forma se constata que las faltas continuaron luego del incumplimiento detectado en enero y febrero. Los análisis son realizados en coordinación técnica con la Facultad de Química de la Universidad de la República. La URSEA va a realizar nuevos muestreos para evaluar la evolución de los distintos parámetros y la eficacia de las medidas correctivas que se implementen en coordinación con OCE y con las autoridades competentes, según indica en su página web. La Intendencia de Montevideo junto al Ministerio de Ambiente y la Universidad de la República presentó los avances registrados en el trabajo de monitoreo de la calidad de las aguas en las playas capitalinas y proyectos de mejora en el control ambiental de la bañabilidad. Una decisión de sumar tecnología que nos permite mejorar nuestras capacidades de monitoreo, en este caso de un parámetro que hemos trabajado intensamente en las últimas largas semanas, para que Montevideo pueda cumplir con lo que indica la normativa nacional, que es muy nueva, es de noviembre del año pasado, pueda cumplir con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y a partir de ahora ya la habilitación de las playas se dé en función de un parámetro enterococos. Y bueno, como siempre, desde nuestro laboratorio, que es muy bueno, que hemos fortalecido sus capacidades y con tecnología, poder monitorear y toda la información que generemos estará disponible para la población como siempre. ¿Cuál es la situación actual de las playas? La situación de las playas es muy buena, ustedes lo han visto. Primero, todos los datos se publican permanentemente. Cuando hay un problema en una playa, ustedes viendo la página web se enteran en el momento. Cuando hay un problema en una playa, además, quien va a la playa se entera porque el equipo de guardavidas lo informa a través de una bandera. El director nacional de calidad de evaluación ambiental del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, dijo que la calidad del agua en el país la hace potable y que el incremento de trialometanos por la sequía no genera problemas en el consumo. Transmitir tranquilidad de que el agua es potable o se la está monitoreando. Ha habido un incremento, sí, de trialometanos vinculado a la situación de sequía, pero en valores que son aceptables según lo que transmite OCE y que generaría que no hay problema en el consumo de agua al día de hoy. Entonces eso se está siguiendo de cerca, la situación hídrica y el estrés hídrico que hay, pero en principio hoy no habría un problema vinculado a eso. Lo que el Ministerio hace, principalmente a través de DINAGUA, que es el que regula el tema de calidad de agua, es ir monitoreando el estado hídrico. Después OCE va tomando medidas que, como la que vimos hace poco, de disminuir la presión en el área metropolitana para ir disminuyendo el consumo y va gestionando los embalses para ir paliando esa situación. Nosotros ahora tenemos reserva para varios días hacia adelante, no es un tema de ahora, pero hay que ir a empezar a tomar las medidas para afrontar eso y bueno, es lo que hace OCE de una manera muy profesional y creo que está tomando las medidas que tiene que tomar. Nario hizo referencia a las críticas que planteó la Asociación Rural en contra de la construcción de la represa en Casupá y consideró que la gremial usó datos erróneos. Dijo que el planteo es desmedido cuando los estándares ambientales en el país aumentan y la preocupación del sector productivo no debería ser el reducirlos. La Confederación de Sindicatos Industriales se reunió hoy con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para expresar la preocupación por la situación del sector y presentar propuestas para el desarrollo nacional previo a una entrevista con el presidente de la República, Yamandu Orsi, que se va a concretar a mediados del mes de mayo. No es menor lo que acordamos con la señora ministra de Industria de tener un ámbito de ella encabezando el resto de los equipos técnicos del Ministerio con los trabajadores industriales para en conjunto ver cómo logramos concretar propuestas en el sentido de parar la sangría y trabajar hacia adelante en una nueva política industrial, ¿no? Trajimos un documento con algunas propuestas ya sobre componente nacional, competitivo nacional, gran inversión extranjera directa
y cómo nos preparamos realmente para que no nos suceda cuando ingresamos al Mercosur. Me refiero en este caso al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Preocupación de no seguir perdiendo mano de obra industrial a nivel nacional, especialmente, por ejemplo, podemos mencionar Paysandú, podemos mencionar Colonia. Por tanto, nos ocupa y nos preocupa cómo logramos y aprovechar esta oportunidad en el tiempo de este año de minimizar los impactos y prepararnos a nivel normativo, a nivel de innovación tecnológica, discusión inclusive de la productividad, para que no sigan cerrando fábricas y al revés, logremos traer inversión productiva a nuestro país. Dardano expresó una visión crítica sobre el informe de perspectivas de impacto económico del acuerdo Mercosur-Unión Europea, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que proyecta un aumento del PBI. No compartimos el diagnóstico tan positivo, ¿no? Si bien respetamos lo que planteó el BID, para nosotros, y ahí también se dice que van a haber ganadores y perdedores. En resumen, seguimos redundando lo mismo. Tenemos y debemos prepararnos como sociedad, gobierno, trabajadores y empresarios para defender la industria y prepararnos para ser competitivos. Dardano aseguró que el desafío más importante del país es avanzar en la elaboración de propuestas alternativas concretas por sectores industriales. Nosotros hablamos de un componente mínimo de 30% a nivel de las grandes inversiones. Por ejemplo, si viene lo de hidrógeno verde, si viene una cuarta pastera, exigir que sea vinculante un derrame, una contrapartida para nuestra sociedad de un 30% de componente nacional. El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley de empleo que busca beneficiar a poblaciones vulnerables a través de subsidios a las contrataciones y prevé una inversión de 10 millones de dólares al año para promover empleo juvenil de mujeres, jefas de hogar, de personas liberadas y también de personas mayores de 50 años. Inversión y empleo como parte de una propuesta integral, donde dejamos claro que hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad se lo indica. Estoy pensando en una ley que apunta a jóvenes que no consiguen el primer empleo, en mujeres que crían solas a sus hijos y en mayores de 50 años que, como ustedes bien saben, se les complica más de una vez poder volver a conseguir trabajo y poder llegar al final de su vida laboral y poder jubilarse como corresponde. Lo que estamos haciendo es poniendo recursos, el Estado está poniendo recursos de manera tal que aquellas empresas pequeñas, medianas, también empresas más grandes, lo que será diferente según el escalón, incentivos para que puedan generar más puestos de trabajo y que puedan resolver el tema laboral junto con el Estado de manera concreta, con números concretos, y esto implica recursos. Estamos hablando de unos 10 millones de dólares al año, estamos hablando de tener en cuenta todo su territorio en toda su dimensión. Hay zonas del país que lo requieren más que otras y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que esta ley se concrete, que se pueda aprobar y que tanto en el interior como en el área metropolitana, aquellas pequeñas y medianas empresas que están también teniendo dificultades para contratar gente o aquellas personas que están teniendo dificultades para conseguir trabajo, tengan de parte del Estado una mano en momentos donde tenemos que afinar mucho la puntería para poder navegar en este mundo tan convulsionado. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, anunció que ya comenzaron a distribuir las 600.000 dosis adquiridas de la vacuna contra la gripe y llamó a la población a vacunarse desde la semana que viene, cuando posiblemente ya comience la campaña. Ya se están distribuyendo en todos los vacunatorios y la semana que viene vamos a anunciar, creo que el 23, que va a estar en cada uno de los lugares ya disponible para la ciudadanía. Ahora estamos en el proceso de distribución para que cuando digamos que ya está disponible en los vacunatorios públicos y privados, la gente pueda ir y tener la adherencia, y exhortando a los prestadores a que los horarios de vacunación sean extendidos, para que los sábados haya también vacunatorios para las personas que trabajan, que a veces entre semanas se hace difícil, pero sí exhortamos a la ciudadanía que se vacune contra la gripe, que es una vacuna de altísima protección y bajísimo riesgo.
y que hay algunos sectores de riesgo, pero en realidad es abierta a toda la población. Es abierta a toda la población, son 600.000 vacunas, sobre todo en las personas mayores, que son las que más adhieren, a los niños entre 6 meses y 5 años, a las mujeres embarazadas y cursando el puerperio los primeros 6 meses después que nace el bebé, al personal de salud. Les pido, como médica, como ministra, el personal de salud en invierno es cuanto más lo precisamos y tenemos que protegernos para poder cuidar y cumplir nuestras funciones, a los personal que trabaja en avícola protegiendo contra la gripe aviar, o sea, son los grupos de riesgo, pero está abierto a toda la ciudadanía. ANCAP cerró su balance del 2025 con ganancias de 72,5 millones de dólares, un registro positivo que según la empresa se debió al negocio de la venta de combustibles y a la mayor actividad de la refinación en La Teja que contrarrestó las pérdidas en el sector del Portland. La petrolera estatal ANCAP presentó este jueves los resultados del ejercicio 2025, donde mostró un resultado operativo positivo en 60 millones de dólares, que surgen del margen de negocio de venta de combustible que fue de 84 millones de dólares y otros rubros como lubricantes y gas natural. En cambio, el segmento Portland verificó pérdidas por 31 millones de dólares para ANCAP el año pasado. A estos números se debe sumar lo ocurrido con las empresas satélites de ANCAP, como la distribuidora Duxa o Aecoles del Uruguay, que en conjunto aportaron 8,5 millones de dólares. Según destacó ANCAP en una presentación, el costo de venta de la producción bajó en el año debido al mayor procesamiento en la refinería de La Teja, al menor costo del crudo y a la menor importación de derivados respecto al 2024. Además, la empresa sostuvo que los precios continuaron alineados con el precio de paridad de importación, el valor de referencia que toma el Poder Ejecutivo para el ajuste mensual del precio al público de los combustibles. De todas formas, se mantiene un ajuste de 1,5 pesos por litro para financiar el subsidio al supergas, producto que ANCAP vende por debajo del costo de producción. El diputado Federico Preve del Frente Amplio defendió el proyecto de ley de regulación de los denominados servicios VIP de las mutualistas y aventuró que puede llegar a votarse en abril, además de manifestar que luego también deberían regularse los seguros médicos privados. Estamos en realidad de alguna forma evitando el manejo del lucro con los fondos públicos. En ese sentido tenemos un proyecto de regular los servicios VIP y en ese contexto los seguros privados en el sistema de salud compiten muchas veces con estos servicios de la mutualista. Lo importante es con el Fondo Nacional de Salud, que son fondos públicos y además fondos de los trabajadores y de las empresas que se aportan a ese fondo. Hay una discusión si son fondos públicos o privados, pero es un fondo público que de alguna forma financia el sistema de salud, evitar que eso se genere lucro con ese tipo de fondos. En ese sentido estamos regulando los servicios VIP y un paso adicional nos parece razonable, que es también generar algún tipo de regulación con los seguros privados, porque tienen el ingreso con diferentes condiciones de los usuarios a los seguros que a las mutualistas y reciben dinero del FONASA. Por lo tanto, o se disminuye el aporte FONASA hacia los seguros o se compite en igualdad de condiciones, y en ese sentido es que vamos a presentar un proyecto una vez que se resuelva la regulación de los servicios VIP. Bien, esa regulación de los servicios VIP, ¿en qué está? Y en el correr de marzo, abril, esperemos que nos llegue a mayo, vamos a estar resolviendo una regulación. Estamos con algunas cuestiones vinculadas con la constitucionalidad de esta regulación y la competencia. Segundo bloque de Info Capital. Continuamos con la información. Les contamos que el director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, evaluó positivamente la marcha del proceso de distribución de contenedores intradomiciliarios y el retiro paulatino de los ubicados en la vía pública y contrarrestó además la versión de ADEOM de que existen 7 días de atraso en la recolección de residuos en la ciudad. Vamos a transformar Montevideo y eso implica ir barrio por barrio, es lento, pero insisto, anoche nos reunimos con las intercooperativas de la zona del Parque Rivera
eran como 60, 70 personas, y ahí, escuchando, intercambiando, planificamos lo que va a pasar en abril. Así va a suceder barrio a barrio, es lento, pero vamos a llegar a todos los barrios. De todo el presupuesto que la Intendencia ha previsto para la limpieza y la gestión de residuos, el 90% ya fue aprobado el día de ayer, ¿no? O antes de ayer por la Junta, que es parte del presupuesto quinquenal. Hay un 10% que es esto, que es parte de estas iniciativas ciudadanas que ha presentado el Intendente Vergara con nosotros, y que bueno, que lo que busca es reforzar el equipamiento. ¿Y por qué esto? Porque el cambio es muy grande, porque estamos haciendo una transformación muy importante en Montevideo, por eso se requiere un plus de equipamiento, que es pero un 10% de todo lo que va a invertir la Intendencia a lo largo del periodo de gobierno. El director de Desarrollo Ambiental negó que haya contenedores con hasta 7 días sin ser vaciados, ni que varios camiones de recolección de residuos no cumplan con sus recorridos por roturas, tal como declaró la secretaria general de ADEOM, Silvia Tejera. ERU dijo que la información es pública y se puede chequear. El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional presentó un proyecto de ley para que los jóvenes de 18 años o más que están vinculados al INISA pasen a cárceles del Instituto Nacional de Rehabilitación en caso de reincidencia, como respuesta al motín en un centro para adolescentes en conflicto con la ley que ocurrió el pasado fin de semana. Esta es una vieja discusión, un tema que se arrastra desde hace muchísimos años, que se intentó solucionar en el periodo pasado, cuando se modificó el Código de la Niñez en el año 2022, pero que lo que se introdujo quedó como una alternativa o como una opción facultativa del juez interviniente, y por lo tanto no hay una decisión preceptiva del legislador en el sentido que ahora nosotros estamos proponiendo. Es un tema que yo creo que es de sentido común, que en aquellos casos de quienes ingresaron al INISA como adolescentes, cumpliendo una medida socioeducativa privativa de libertad, y después en determinado momento, estando obviamente en libertad, ya mayores de edad, cometen un delito y son responsables de ese delito y se les debe aplicar el Código Penal de adultos, bueno, pues deben cumplir la pena o la prisión preventiva o la medida cautelar que el juez disponga en el sistema de adultos. No pueden cumplirla en el INISA, porque si no se generan situaciones como la que el fin de semana pasado se generó. El problema es que eso quedó como una facultad del juez o de la justicia. Y ahí se producen diferencias, como la que se produjo aparentemente en el caso del fin de semana pasado, entre un juez penal que dispuso la internación o la medida cautelar en un centro de mayores y el juez de adolescentes que reivindica que está pendiente la medida socioeducativa de quien en otro momento fue adolescente y por eso ingresó al INISA y tiene que primero cumplirla. El Sindicato de Trabajadores del INAUM respaldó las declaraciones del presidente del INISA, Jaime Saavedra, quien prometió tomar medidas ejemplarizantes para los internos de la institución que tomaron a funcionarios de rehenes el pasado fin de semana, y destaca que es necesario trabajar una iniciativa para que los jóvenes mayores de edad no vuelvan al INISA a cumplir con penas una vez que pasaron por la cárcel de mayores. Adolescentes que están pagando con privación de libertad una infracción a la ley penal como menor, pero que en una salida transitoria o algo por el estilo cometen un delito ya siendo mayores y tienen que ir al sistema penal de adultos a cumplir esa pena como mayor, pero después vuelven nuevamente al INISA a terminar de pagar la pena como menor. Y realmente es un contrasentido eso, ¿no? Esto no quiere decir que todos los mayores de edad que están en el INISA de alguna manera tengan esa situación, pero hay casos puntuales de jóvenes que terminan yendo a la cárcel de adultos y que es inadmisible que vuelvan después de haber pasado por la cárcel de adultos a los servicios de el INISA con 23, 24, 25 años. José Lo López respaldó las declaraciones del presidente de INISA, Jaime Saavedra, quien dijo que los internos que tomaron rehenes en el último motín deben ser sancionados duramente. A nosotros lo que dijo el presidente de INISA nos representa, porque es una situación la que se vivió en ese momento muy compleja, ¿no? No es fácil estar 40 minutos amenazados por jóvenes que están en la privación de libertad, que aparte están justamente por haber cometido homicidio, algunos de ellos. Entonces estar un rato largo siendo rehenes de una situación de esa característica, evidentemente necesita una manifestación enérgica del directorio. Nosotros tenemos discrepancias en otras cosas con el directorio,
pero en lo que dijo concretamente el presidente creo que es un tema que nos representa como trabajadores porque creemos que realmente hay que tomar medidas en el sentido de que no vale todo en el INISA. El Ministerio del Interior compró 9.500 chalecos antibala diseñados para mujeres y la directora de Género de la Secretaría de Estado, Yuli Zabaleta, destacó la importancia de que por primera vez se adquiera indumentaria con perspectiva de género. Podría pensarse que es una cuestión estética, pero sin embargo es una cuestión de seguridad. Los chalecos que venían antes, que eran unisex, muchas veces dejaban espacios en distintas partes del cuerpo sin cubrir al no ajustarse. También mejoran lo que refiere al impacto, ¿no? Si sucediera que realmente se está en un procedimiento, el impacto de las balas cuando el chaleco está bien ajustado a la anatomía de esa mujer es mucho más efectivo y impacta menos. Las mujeres constituyen el 33% de las fuerzas efectivas en el Ministerio del Interior. Según explicó Yuli Zabaleta, directora de Género del Ministerio, en el mes de abril comenzará la entrega de chalecos con el arribo de los primeros 500, al tiempo que se irán suplantando los que se estén venciendo. Comienza a desarrollarse hoy el calendario de cabildos abiertos en los 8 municipios de Montevideo. Es la oportunidad en la que el tercer nivel de gobierno presenta a la ciudadanía sus planes de desarrollo municipal. Los cabildos son convocados por su máxima autoridad, la alcaldesa o el alcalde, que los presiden en coordinación con cada consejo vecinal en los 8 municipios existentes en Montevideo. En estas instancias participan los miembros del gobierno municipal, de los consejos vecinales, representantes de organizaciones sociales del municipio, vecinas y vecinos. Hoy será el turno del municipio D a partir de la hora 18:30 en el espacio Tacuruce, ubicado en Avenida de las Instrucciones y Petirosi. El calendario de cabildos continúa con los municipios B y G. El sábado 11 de abril, el municipio CH tendrá su cabildo el lunes 13 de abril. El del municipio E se realizará el jueves 16 de abril. El viernes 17 será el turno del municipio F. El sábado 18 de abril se reunirá el cabildo del municipio A. Y finalmente el municipio C tendrá su cabildo el miércoles 22 de abril. ¿Qué tal? Buen mediodía. Abrimos el capítulo internacional y este resumen semanal que hacemos los días viernes para referirnos naturalmente a la situación de Oriente Medio, que tiene una escalada preocupante, pero que además está empezando a impactar cada vez más a nivel global por los ataques que han sufrido las estructuras gasíferas y petroleras de Oriente Medio, particularmente el último ataque de Israel a la planta gasífera de South Farms que comparten Irán y Qatar, lo cual generó molestias en Estados Unidos, ya que argumentaron no haber sido avisados de este ataque a una planta la más importante del mundo en la producción de gas, que está teniendo una afectación importante y que podría llevar la guerra a otra escala, sobre todo por la respuesta de Irán, que respondió atacando particularmente estructuras, precisamente en Qatar, en Arabia Saudita, en Israel, incluso en Haifa, donde fue afectada una importante refinería de ese país. Pero por otra parte, hoy reapareció, por lo menos en forma virtual y a través de un comunicado, el líder máximo iraní Mojtaba Khamenei, quien dijo que hay ataques de falsa bandera que se han producido en Omán y en Turquía, de los que Irán no tiene absolutamente nada que ver. Todo esto mientras la retórica belicista del presidente Donald Trump se mantiene y no descarta el envío de tropas, sobre todo para controlar el estrecho de Hormuz, lo cual, entienden los analistas, sería una escalada demasiado peligrosa que podría incluso, enterrar aún más a Estados Unidos en esta guerra. Por otra parte, en las últimas horas se produjeron ataques y muertes de otros líderes iraníes importantes. En el día de hoy, por ejemplo, la muerte de Ali Mohammad Naini, vocero y jefe de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria. Ayer la muerte de Ismail Hatib, ministro de Inteligencia. Todo esto lo único que hace es ir eliminando a las figuras que van quedando sustitutas de quienes ya han sido asesinados, como Ali Larijani, que era un poco el líder de toda la coordinación de seguridad de Irán por estas horas. Sin embargo, Irán dice que tiene todavía con qué responder y amenaza a otras partes
del mundo, con ataques que tienen que ver justamente con una respuesta de un país que está acosado en estos momentos por varias potencias. Esto también tiene efectos no solo en los precios del petróleo, que roza los $120 el barril, sino que también ha generado rispideces dentro del propio relacionamiento entre Estados Unidos e Israel a partir de una visión y de acusaciones que han existido sobre que este ataque de Estados Unidos está relacionado con las presiones que ha ejercido precisamente Israel. Hoy el presidente, hace minutos nada más, de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la OTAN es un organismo cobarde por no acompañar, y un tigre de papel también, por no acompañar la iniciativa de abrir el estrecho de Hormuz por el impacto que está teniendo en la economía mundial y particularmente en la economía europea. Esto en un terreno en el cual comienzan, como decíamos, a tener contradicciones, incluso que se dan hacia adentro de Estados Unidos, con la renuncia de Joe Kent, que era la máxima figura de la lucha antiterrorista de Estados Unidos, un veterano de varias guerras en Irak, en Afganistán, que también ha sido un hombre que ha apoyado el movimiento MAGA y al propio presidente Trump, pero quien ha decidido renunciar porque dijo que este ataque no tiene nada que ver con Estados Unidos, que no había pruebas contundentes de que Irán estuviera construyendo armas nucleares y que por otra parte esto fue parte de la presión ejercida por Israel que llevó de las narices a Estados Unidos a meterse en esta guerra. Claro está que todo esto está dentro del debate que se genera sobre el derecho internacional. A propósito de esto, el catedrático de Derecho Internacional Público, Daniel Viñali, estuvo aquí en Infocapital y explicó que el mundo se encuentra en una situación histórica o igual o peor que antes de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas y que los recientes ataques de Estados Unidos e Israel no tienen un sustento jurídico. Si comenzamos a violar esos derechos, so pretexto de defender otros intereses válidos, porque si hay armas de destrucción masiva en Irán, podemos hablar de otras cuestiones peores, ¿me explico? Pero bueno, como dice dicho, ¿el fin justifica los medios? Creo que no. Estamos en una situación histórica o política internacional exactamente igual que antes de la Carta de Naciones Unidas. Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio revolucionario en el sistema, porque se prohibió el uso de la fuerza, porque se pasó a un sistema de seguridad colectiva. Antes el mundo, desde sus inicios hasta las Cartas de Naciones Unidas, el uso de la fuerza era legítimo. Para Viñali, el concepto de legítima defensa preventiva usado en la guerra contra el terrorismo no tiene ningún fundamento jurídico y señala que la única defensa que tienen los países pequeños es el derecho internacional público. Uruguay lo que tiene que bregar es por una cooperación regional en serio. Estamos en un Mercosur, que es comercial, yo entiendo, pero vamos a cooperar en serio. Y vamos a hacer a nivel de América una cooperación en serio. Entonces, si hablamos de un escudo de las Américas, bueno, vamos nosotros como Estados a cooperar en serio en esto, no de la boca para afuera. El asunto es que elegir si yo estoy a favor de Estados Unidos, a favor de Rusia, a favor de China, ahí se complica. Somos un país muy pequeño. Bien, y ahora con uno de los temas de la región que ha estado también escalando en los últimos días y que aparentemente tendría una instancia de diálogo hacia adelante. Estamos hablando de las relaciones entre Colombia y Ecuador que se han visto bastante complicadas a partir del hallazgo de un aparato explosivo sin detonar del lado colombiano de la frontera, de origen ecuatoriano, el hallazgo de 27 cuerpos calcinados que no se sabe muy bien en qué contexto aparecieron, lo cual ha generado una instancia de mucha tensión entre ambos países, con denuncias cruzadas entre el presidente Gustavo Petro y Daniel Noboa. Esto se suma, recordemos, a la guerra arancelaria y comercial que se viene llevando a cabo desde hace ya unas cuantas semanas a partir de una decisión del presidente ecuatoriano de incrementar los aranceles de comercio con Colombia, que tuvo una respuesta inmediata por parte del gobierno de Gustavo Petro. Ayer mantuvieron una reunión virtual los ministros de Defensa para analizar y tratar de desescalar esta situación que Petro dijo podría llevarlos a una guerra,
pero que por ahora sigue siendo una retórica más que nada y por supuesto y por suerte nada que tenga que ver con un enfrentamiento de esas características. Es el episodio más grave entre Colombia y Ecuador desde la muerte del comandante de las FARC, Raúl Reyes, allá por el 2008, cuando en un ataque colombiano se produjo una invasión, podríamos decir, breve de territorio ecuatoriano, donde precisamente el líder de las FARC fue muerto en ese territorio. En las próximas horas, en los próximos días, se calcula que el 23 y 24 de marzo se van a reunir en Lima los presidentes de Ecuador y Colombia, si esto se confirma, para tratar justamente de analizar de primera mano la situación y por supuesto tratar de llevar todo esto a un cauce un poco más normal en materia de relaciones entre dos países hermanos que se encuentran particularmente en una coyuntura geopolítica muy particular, con un Petro cuestionado por el gobierno de Donald Trump y un Daniel Noboa que forma parte del escudo que ha generado en la lucha contra las drogas el gobierno de Donald Trump. Con esto cerramos la información o el resumen de este viernes en materia de información internacional con algunas de las cosas más importantes que están pasando. Están pasando otras también que las desarrollaremos más tarde. La Intendencia de Montevideo presentó el Fondo Mujeres que Emprenden. Es una iniciativa que busca reconocer y apoyar emprendimientos liderados por mujeres vinculadas al turismo rural, a la producción agroecológica, a la logística y a la distribución. En esta edición 2026-2027 se priorizará el fortalecimiento de 3 tipos de iniciativas: emprendimientos turísticos rurales, proyectos productivos de agricultura familiar y pequeños productores y propuestas vinculadas a la logística, el transporte y la distribución de alimentos y materias primas. Y lo que buscamos es fortalecer la autonomía y contribuir para el fortalecimiento de la autonomía de mujeres a través del apoyo a emprendimientos que ya estén formalizados o en vías de formalización. Hay algunos ejes específicos que nos interesan sobre todo trabajar, que son el turismo rural, la producción agrícola, la distribución, la logística y bueno, la producción en general, sobre todo en el ámbito rural de Montevideo. Es el primer llamado, la primera convocatoria de otras que realizaremos año a año. Tenemos un fondo de 1 millón de pesos y cada proyecto podrá presentarse por un máximo de 200.000 pesos. Las inscripciones estarán abiertas desde el 6 de abril hasta el 15 de mayo y se realizarán exclusivamente a través de un formulario web disponible en el sitio oficial de la Intendencia, montevideo.gov.uy. La Armada Nacional va a cobrar un ticket de 8 unidades indexadas aproximadamente, son unos 50 pesos por la visita a los faros a su cargo y lo recaudado va a ser destinado al servicio de iluminación y balizamiento. Mediante un decreto, el presidente Yamandu Orsi autorizó al Comando General de la Armada al cobro de un ticket por concepto de visita a los faros de Cabo Polonio, Cabo de Santa María, Punta de José Ignacio, Punta del Este, Isla de Lobos, Isla de Flores, Isla de Farallón, Punta Brava, Cerro de Montevideo y Ciudad de Colonia, los cuales dependen del servicio de iluminación y balizamiento de la Armada. El precio del ticket por concepto de visita a los faros de Uruguay por persona se fija en la suma equivalente a 8 unidades indexadas. El equivalente en pesos uruguayos deberá ser redondeado en un importe múltiplo de 5. Podrán exonerar el pago de este precio aquellos centros e institutos de estudios que realicen una solicitud previa al Comando General de la Armada. Los importes recaudados por tal concepto constituyen recursos con afectación especial, los que serán depositados en su totalidad en la cuenta única nacional y se destinarán para uso exclusivo en gastos de funcionamiento e inversiones del servicio de iluminación y balizamiento de la Armada Nacional. La gestión fue promovida por el Comando General de la Armada para reglamentar el artículo 91 de la Ley número 18.834 de 2011, que autoriza el cobro de un ticket por concepto de visita a los faros dependientes del servicio de balizamiento. En 1976, los faros sobre las costas e islas del Océano Atlántico y Río de la Plata fueron declarados monumento histórico. Conocemos ahora la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado local.
El dólar al alza 39,60, 41,80, compra y venta respectivamente. El peso argentino quedó igual, 0,02 a la compra, 0,20 a la venta. El real a la baja, a la compra 7,20, a la venta 8,90. El euro a la baja también, 44,58 a la compra y 49,59 a la venta. Y la unidad indexada 6,4892. Nos vamos, volvemos como siempre, les decimos, los invitamos a que nos acompañen a partir de las 19 horas en la edición central. Que pasen bien.